La madrugada del 3 de enero de 2026. Imagina la escena en Caracas. Mucha confusión, miedo. El texto que analizamos hoy lo pinta de una forma, muy vívida. Habla de ruidos secos, como explosiones lejanas, y de repente, ¡pum!, un apagón masivo en todo el sur de la capital. Nadie sabe qué está pasando, pero los móviles, echan humo, con rumores de una actividad militar un poco extraña. Y todo esto era solo el principio, el preludio de una noticia que iba a sacudir el tablero geopolítico mundial. Hoy vamos a desgranar el texto que narra y reflexiona sobre la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Y la confirmación de todos esos rumores no se hizo esperar. Llegó de la forma más contundente posible. Fue el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo anunció. El texto recoge sus palabras, que fueron, directas y sin ambajes. Primero, que una operación de fuerzas estadounidenses había capturado en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Y segundo, el motivo. Su traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por terrorismo, tráfico de drogas y también de armas. Y aquí es donde nos vamos a meter a fondo porque el material que tenemos no se queda solo en contar lo que pasó, sino que intenta desenredar esa madeja de consecuencias que esto provocó. Vale, vamos a desglosar esto. El texto menciona esa justificación oficial de Trump. Terrorismo, narcóticos. Pero, ¿hasta qué punto el autor del texto le da credibilidad a eso? O sea, lo trata más como un pretexto para lo que vino justo después. Porque eso fue lo que realmente encendió todas las alarmas. Tocas el punto clave. El autor lo presenta como la justificación legal, el marco que Estados Unidos necesitaba para actuar. Pero inmediatamente después, claro, señala que las siguientes frases de Trump revelaron una agenda mucho más amplia. Y ahí es donde la narrativa pasa de ser una operación, contra el crimen, a ser otra cosa totalmente distinta. El texto subraya dos declaraciones que fueron una bomba. La primera, la intención de Estados Unidos de, y cito textualmente, dirigir Venezuela de manera temporal, para asegurar una transición. Dirigir. Es una palabra cargadísima. Dirigir no es apoyar ni supervisar. Suena a control directo, a una especie de protectorado. ¿Y cuál fue la segunda declaración? La segunda fue, si cabe, aún más provocadora. La afirmación de que la operación entera no tendría coste para el contribuyente estadounidense porque, y de nuevo cito, Venezuela lo pagaría con su petróleo. Madre mía. El autor del texto describe esta frase como una mezcla de amenaza y de declaración de intenciones empresariales. Juntas, estas dos ideas borraron de un plumazo la justificación judicial. El mensaje que se percibió, tanto dentro como fuera de Venezuela, fue el de una intervención en toda regla. Claro, es que ya no importaba el pliego de cargos contra Maduro. La conversación pasó a ser sobre soberanía, sobre recursos, sobre la imposición de un poder extranjero. Imagino la reacción inmediata en Venezuela. Frontal y absoluta. El texto lo describe como un cierre de filas inmediato del gobierno venezolano. Lo calificaron de secuestro imperialista y violación flagrante de nuestra soberanía. Lógico. La exigencia era única y, no negociable. La liberación inmediata de Maduro. Pero aquí el análisis introduce un matiz muy interesante. La captura de una figura como Maduro, por muy central que sea, no desmantela automáticamente la estructura de poder que lo sostenía. El chavismo, como aparato político, burocrático y sobre todo militar, seguía intacto. Y en control del territorio, su reacción era el factor más impredecible y peligroso en ese momento. Y mientras esa tensión crecía dentro de Venezuela, la onda expansiva se extendía, claro, por toda América Latina. El texto dibuja un continente literalmente partido en dos, una fractura inmediata. Exacto. Y lo más llamativo que subraya el texto es la rapidez y la contundencia de esa división. Por un lado, una condena casi unánime de varias de las principales potencias regionales. Y lo interesante es que no seguía una línea ideológica clara. Gobiernos de derechas como el de Brasil, de izquierdas como el de México, O de centro. o de centro como el de Colombia, coincidieron. Calificaron la intervención de inaceptable y contraria al derecho internacional. Y el texto profundiza en el porqué de esa condena, ¿verdad? No era tanto una defensa de Maduro como una defensa del propio sistema. Precisamente. El autor cita, por ejemplo, una supuesta declaración del canciller mexicano que decía algo como «Hoy no se trata de ideologías, se trata del precedente intolerable. El precedente de que un país pueda decidir secuestrar al líder de otro». La palabra clave es precedente. Eso fue lo que unió a todos estos países.
el miedo a que si esto se aceptaba, se abría la puerta a que ocurriera en cualquier otro lugar. Era una cuestión de principios y, vamos, de autoprotección. Pero en la otra cara de la moneda hubo países que lo celebraron abiertamente. Sí, el texto menciona explícitamente a los gobiernos de Argentina y Ecuador. Expresaron su apoyo a la medida, enmarcando la captura no como una intervención, sino como un acto de justicia necesario. Ajá. Argumentaban que el principio de soberanía no puede servir de escudo para cometer crímenes contra la humanidad. Esta división tan radical llevó el conflicto, como era de esperar, al Consejo de Seguridad de la ONU. Se convocó de urgencia. Y el debate ya era global. Es fascinante ver cómo el mismo hecho puede tener dos lecturas tan opuestas. Y es justo aquí donde el análisis que tenemos delante da un giro. Se vuelve mucho más personal. Así es. Abandona la crónica de los hechos y entra de lleno en una reflexión del propio autor. Y toma una postura que de entrada choca. Afirma con todas las letras estar de acuerdo con la captura de Nicolás Maduro. Espera, un momento. ¿Está de acuerdo? Después de dedicarle tanto espacio a analizar la violación de la soberanía, las declaraciones de Trump, ¿cómo lo justifica? Para no sonar simplemente como un partidario de la intervención, digo. Es una pregunta excelente, porque el autor dedica mucho esfuerzo a matizar esa afirmación. Deja muy claro que su apoyo no viene de un deseo de venganza, o de ver el espectáculo de un líder humillado, que suele ser la reacción más visceral. Su argumento es más frío, más estructural. Lo ve como una respuesta, quizá la única posible según él, a un ciclo de impunidad que se había vuelto la norma en Venezuela. ¿A qué se refiere exactamente con ciclo de impunidad? Pues se refiere a un sistema donde el poder se blinda a sí mismo contra cualquier consecuencia, mientras las instituciones que deberían controlarlo, como la justicia o el Parlamento, se vacían de contenido, se someten. Y la población, claro, sufre las consecuencias. Crisis económica, colapso de servicios. Y el texto lo recalca mucho, el drama humano de millones de personas forzadas a emigrar. Ya. El argumento central del autor es que, cuando la impunidad se normaliza, el mensaje que cala es que el poder absoluto no rinde cuentas. La captura, desde esa óptica tan específica, sería la ruptura forzada de esa lógica perversa. Entiendo la lógica. Romper la impunidad. Es un argumento potente. Pero entonces, ¿por qué el autor dedica el resto del texto a lanzar una advertencia gigantesca? Me parece una contradicción. Apoya la captura, pero al mismo tiempo parece tenerle pánico a lo que viene después. Es que esa es exactamente la tensión que define todo el análisis. Justo después de justificar su postura, el autor introduce un pero que lo cambia todo. Dice algo así como, que nadie se engañe, esto no arregla Venezuela por arte de magia. Y aquí expone su mayor temor. Un acto tan drástico crea un vacío de poder. Y ese vacío puede ser igual o incluso más peligroso que el mal que se pretendía remediar. Claro, pone el foco no en el final de un capítulo, sino en el terror de la página en blanco que viene justo después. Ese es el dilema. El autor argumenta que la atención del mundo no debería centrarse solo en el juicio a Maduro en Estados Unidos. Ese acto de justicia individual es relevante, sí, pero no es lo decisivo. Lo verdaderamente crucial, insiste, es qué va a pasar con el país. Y lanza una batería de preguntas, la verdad, aterradoras. ¿Qué va a llenar ese vacío? El caos de facciones luchando por el poder. Un ciclo de revanchas, de purgas. Exacto. Donde los nuevos gobernantes apliquen los mismos métodos que criticaban. O, volviendo a las palabras de Trump, será simplemente la imposición de un nuevo poder tutelado desde fuera. El autor advierte que si la respuesta es cualquiera de esas, el resultado para la gente de a pie podría ser aún peor. Pero, a ver, ¿no es ese un riesgo inherente a cualquier cambio de régimen? Sobre todo uno forzado desde fuera. Parece que el autor está argumentando en contra de su propia postura inicial. Si apoyas una medida tan drástica, tienes que aceptar el caos que puede venir con ella, ¿no? Es una objeción muy válida, y el autor parece consciente de ella. No se queda solo en la advertencia, intenta trazar una salida, por muy estrecha que sea. Plantea que para que este evento tan traumático tenga algún significado constructivo, debe ser el catalizador de una reconstrucción institucional, real y profunda. No se trata solo de cambiar un presidente por otro, se trata de refundar las reglas del juego. Suena ideal. Casi una lista de deseos, pero en un país tan polarizado, con las instituciones por los suelos y con una intervención extranjera de por medio, ¿da el texto alguna pista de cómo se empieza a construir eso?
¿Quién lo lidera? Bueno, el texto no ofrece un manual de instrucciones, porque sería ingenuo, pero sí establece los pilares sobre los que debería asentarse esa reconstrucción. Y son principios, no personas. Primero, garantías absolutas de derechos humanos para todos, sin importar su bando político. Segundo, un sistema de justicia independiente, con debido proceso, que no sea un arma arrojadiza. Fundamental. Tercero, un camino electoral creíble y verificado. Y cuarto, un punto que considera vital, un plan de emergencia para recuperar lo básico, la dignidad de la vida cotidiana. La comida, la salud, la seguridad. Porque la gran política no significa nada si la gente sigue sin poder vivir. Exactamente. De hecho, el autor lo resume en una frase que, para mí, es la tesis de todo su análisis. Dice: la salida no puede ser cambiar un abuso por otro abuso, ni reemplazar un miedo por otro miedo. Qué buena frase. Esta idea encapsula el temor a que la supuesta solución sea peor que la enfermedad. Es un llamado a la responsabilidad histórica. Advierte que la lucha contra un poder autoritario puede acabar generando otro monstruo, quizás con una bandera diferente, pero con los mismos métodos. Entonces, si intentamos destilar la idea final, el texto nos deja suspendidas en una tensión brutal. Por un lado, nos presenta un hecho, la captura, como una posible ruptura de la impunidad, un momento en que el poder parece por fin rendir cuentas. Pero por otro, ese mismo hecho abre la puerta a un futuro de riesgo máximo, que puede desembocar en el caos o en una nueva forma de sometimiento. No hay una conclusión fácil. No la hay en absoluto. Y el texto cierra con una reflexión que trasciende por completo el caso de Venezuela y nos interpela a todos. Plantea que las democracias rara vez mueren de un solo golpe, en un acto dramático. Mueren lentamente, de forma casi invisible, cuando las sociedades empiezan a normalizar ciertas cosas que son en esencia antidemocráticas. ¿Te refieres a normalizar la idea de que el poder no necesita tener límites? Por ejemplo, o cuando aceptamos como normal que la justicia se incline ante los intereses del gobierno de turno, cuando nos acostumbramos a que se persiga al que piensa diferente, etiquetándolo de traidor o de enemigo. Y quizás el punto más sutil y peligroso que señala el autor, cuando una sociedad empieza a creer que un líder, una persona carismática, es más importante que las instituciones, que las reglas del juego que nos protegen a todos. Es la vieja y peligrosa idea del hombre fuerte, del salvador, que está por encima de la ley porque viene a arreglarlo todo. Precisamente. Y por eso, la conclusión del texto es una advertencia final. La mejor defensa contra los autoritarismos, pasados o futuros, no es esperar a que llegue un nuevo salvador a rescatarnos. La única defensa real a largo plazo es una ciudadanía activa que exija constantemente límites al poder, que defienda la alternancia como algo sagrado, que luche por una justicia independiente. Y es aquí donde el texto nos deja con una pregunta final, una reflexión para que cada quien se la lleve a casa. Nos obliga a plantearnos, ¿la verdadera victoria es ver caer a una persona o es ver levantarse a un país?